Bienvenidos. Para el tema de hoy vamos a necesitar revisar primero algunos conceptos que nos permitirán entender el porqué de las decisiones que se toman para resolver los problemas solicitados en nuestras clases. Es de mucha importancia que vayas anotando los puntos más importantes o un tipo resumen, ya sea formulario, que te permita tener a la mano y rápido puedas deducir qué fórmula o propiedad te sirve para el problema que vas a resolver. El tema de hoy es ángulos. Voy a compartir de una vez. Ok. El tema de hoy es ángulos. Veremos la teoría y algunos ejemplos, pero ya en un segundo video nos dedicaremos solamente a resolver puros problemas donde se apliquen estos conceptos. Entonces, el tema, como ya les había comentado, se llama ángulos. Dice que un ángulo es aquel que se forma por la abertura entre dos semirrectas que se tienen su origen en el vértice es este, que es el punto donde se intersecan las dos líneas o las dos semirrectas. Esas semirrectas dice que se denominan lado inicial y lado terminal. Entonces, el lado inicial se refiere comúnmente los ángulos se miden en ese sentido cuando son positivos. Ahorita vamos a ver, cuando se miden en sentido contrario, cuando están en el plano cartesiano, se llaman ángulos negativos. Entonces, el lado inicial viene siendo este de aquí, donde empieza el ángulo, y el lado terminal viene siendo el lado de acá de arriba. El ángulo comúnmente se nombra a través de 3 letras, o sea, su notación puede ser señalada por 3 letras o por el nombre de su vértice. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nos marcan un ángulo y aquí viene la letra A, B y C, para nosotros determinar o nombrar el ángulo que se forma, podríamos ponerlo como el ángulo A, B, C. Donde empieza, donde está el vértice siempre va en el medio y donde termina, que es el ángulo C. Entonces, esa es la notación de 3 letras. La otra notación se llama del vértice. ¿Qué quiere decir? Si yo me quiero referir al ángulo B, entonces nada más es poner el símbolo de ángulo y el nombre o la letra, mejor dicho, comúnmente se denomina por una letra mayúscula. Cuando veamos ejemplos que se forme algún triángulo, entonces, por ejemplo, así, si yo me quiero referir a este ángulo de aquí, lo puedo poner como el ángulo A directamente o con, con la notación de letras podría ponerlo como el ángulo BAC, recordando que la letra donde está el ángulo que quiero nombrar o que quiero señalar siempre tiene que ir en el medio. Y si a lo mejor tengo alguna figura donde se mida en sentido contrario, podría ponerlo también como el ángulo CAB. Como la A queda en el medio, sí, se sigue refiriendo al mismo ángulo todavía. Los ángulos pueden ser medidos en diferentes sistemas. El primer sistema, y que casi siempre es el que hemos estado manejando, es el sistema sexagesimal. Sexagesimal. Este habla de las medidas cuando estamos hablando en grados. Hay otro sistema que se llama sistema circular o radial.
Este sistema lo utilizamos cuando manejamos pi o 2pi, donde una revolución o una vuelta completa sería, por ejemplo aquí, una vuelta completa para medir ese ángulo en ese sistema sería igual a 2pi radianes. 2pi radianes. Y el otro, hay otro sistema que se llama sistema centesimal. En este sistema, la circunferencia se divide en 400 partes. Entonces, son diferentes sistemas donde podemos medir. De hecho, podemos pasar de un sistema a otro, del sexagesimal al circular, que es el que vamos a manejar en los temas de más adelante. Por ahorita vamos a avanzar en la teoría de los ángulos para ver la notación o ver problemas que están relacionados con las definiciones. Y estos de los sistemas los vamos a dedicar en otro video para que quede un poquito más claro y no quede tan largo este video por lo pronto. Los ángulos o los ángulos están clasificados de la siguiente manera. Se pueden clasificar tomando los siguientes criterios. Cada uno tiene una definición o unos ejemplos, así como sus características para poder resolver los problemas más adelante. La primera clasificación que nos hacen es por el sentido de giro. Ya se los había comentado ahorita un ratito, en unos minutos atrás. Si nosotros tenemos un plano cartesiano y esta línea, por ejemplo, si el ángulo que vamos a medir lo medimos de aquí hacia arriba, ese sentido se mide en sentido positivo. Es cuando queremos medir 60 grados, 70 grados. A lo mejor si quiero medir un ángulo de más de 180, pues quedaría como por acá. Entonces, si lo mido en contra de las manecillas del reloj, es sentido positivo. Entonces, pero si tengo el plano cartesiano y el ángulo que yo voy a medir está, por ejemplo, aquí, por debajo del eje de las X, o se mide en este sentido, quiere decir que se toma como negativos, un giro negativo o un ángulo negativo. El que está dibujado ahí, por ejemplo, pudiéramos tomarlo, supongamos que mide 60 grados, entonces es un ángulo de menos 60. ¿Por qué? Porque está, aquí lo voy a poner menos 60 grados, porque está medido en el sentido de las manecillas del reloj. Voy a borrar esto porque al menos me quedó ahí abajito. Es la primera clasificación que tenemos. La segunda clasificación que nos hacen dice que es dependiendo la medida del ángulo. Entonces, voy a poner un poquito más chiquito y de diferente color para que se distinga. Entonces, en esta parte, lo primero que tengo es un ángulo nulo. ¿Qué es un ángulo nulo? Que los tres puntos que ponía hace ratito, que se formaba, por ejemplo, un ángulo, con las letras A, B y C, quedan sobre la misma línea. O sea, no se forma ningún ángulo o el ángulo vale 0 grados. El ángulo vale 0 grados. Hay otros ángulos que se le llama convexos o salientes. Voy a poner aquí convexos o salientes. Estos ángulos se refieren a aquellos que medimos que van de 0, mayores que 0, perdón, y menores de 180 grados. Son los ángulos convexos o salientes. Hay otros que se llaman
Bueno, hay otro que se llama llano. El ángulo llano mide exactamente, lo voy a poner, el ángulo mide 180 grados. A ver, hay otro que se llama cóncavo o entrante. Lo voy a poner aquí. Cóncavo o entrante. Ese es mayor de 180 grados. El simbolito este es el simbolito del ángulo, pero es más chico de 360. Son los cóncavos o entrante. Y además de eso, hay otro que se llama perigonal o completo. Lo voy a anotar acá y ahorita les pongo la definición de esta parte. Por ahorita, lo de azul viene siendo lo del, dependiendo la medida de su ángulo, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner, la E, se le llama perigonal o completo. ¿Qué quiere decir? Un ángulo perigonal o completo es aquel que mide 360 grados. O sea, da la vuelta completa. En esta parte me falta todavía todos los ángulos que van de mayores que 0, pero menores que 180. ¿Qué ángulos tenemos en esa parte que casi siempre son los que vamos a manejar un poquito más? Lo voy a poner de rosa. Entre los convexos hay uno que se llama agudo. Ese ángulo mide menos de 90 grados o es más chico que de 90 grados, como lo quieran poner. En esa misma parte, en los convexos, está el ángulo recto. Es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. Y por último, tenemos el ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso es mayor que 90, pero es más chico que 180 grados. Entonces, es lo primero que tenemos que ir anotando porque comúnmente nos enredamos a la mejor de inicio entre los nombres. Entonces, hay que ir anotando que es el nulo, pues no creo que haya problema. Pero a lo mejor el agudo, el recto, el recto tampoco comúnmente es el que ya no sabemos, pero los demás, si creen que no se los saben o no lo saben diferenciar por ahorita, hay que tener una nota de ellos para que sea más fácil cuando estemos resolviendo problemas. Entonces, me paso a la otra parte que se refiere a según su posición. Depende de la posición donde se encuentre el ángulo, es el nombre que va a recibir. Aquí les voy a agregar una imagen para que sea un poquito más rápido y no tener que estar tardando tanto como aquí, para que vean la definición de cada uno de ellos. Entonces, la otra clasificación de los ángulos habla sobre según su posición, o sea, depende de dónde se encuentre. Hay unos que se llaman ángulos consecutivos o se dividen en consecutivos, adyacentes y ángulos opuestos. Los más fáciles, los que comúnmente nos sabemos o nos aprendemos, son los opuestos por el vértice. Entonces, su mismo nombre lo dice, el que está opuesto o el que está enfrente son opuestos por el vértice. Por ejemplo, aquí, el 3 es un ángulo opuesto por el 3 y el 4 son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, esos ángulos comúnmente van a ser iguales. Entonces, aquí le voy a poner ángulo 3. Siempre va a ser igual al que esté enfrente, que en este caso es el ángulo 4. Tengo otro par de ángulos que también son iguales. Sería el ángulo 1, es igual al ángulo 2. Opuestos por el vértice son esos ángulos. Los otros que vamos a manejar también son ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir? Ángulos que comparten el vértice y uno de sus lados, pero los otros dos lados pertenecen a una misma recta. Esa es la definición de ángulos adyacentes.
Y hay otros que se llaman ángulos consecutivos. Es cuando comparten el vértice y uno de sus lados. Entonces, anotemos esa parte para que no se nos vaya a olvidar. Y ahorita que vayamos a hacer problemas, nos regresamos a las diapositivas si se ocupan o nos vamos directamente al apunte que hicimos para que sea más fácil recordarlos. Entonces, ahora sí, regresando al punto donde había dejado pendiente lo que había tachado, lo voy a poner de otro color. Esto que había tachado aquí es lo que me falta, nada más que quedó como por encima el otro. Entonces voy a ponerlo de diferente color. La clasificación de que nos están hablando, que se refiere por la suma de sus ángulos, lo voy a poner acá. Si yo tengo dos ángulos, que la suma de los dos sume 90 grados, a eso se les llaman ángulos complementarios. O sea que sumen, aquí lo voy a poner, 90 grados. ¿Cuáles pueden ser ángulos complementarios? Por ejemplo, un ángulo A que mida 60 grados y un ángulo B o cualquier otra letra que mida 30. 60 y 30 son complementarios porque entre los dos suman 90. Y así cualquier par de ángulos que yo quiera poner. Puedo poner 50 y 40, 45 y 45, los que yo quiera. Entonces, si tengo otros dos ángulos, pero ahora se van a llamar suplementarios. Suplementarios. Los ángulos suplementarios entre los dos deben de sumar 180. Ejemplos, por ejemplo, no sé, el ángulo 170 y el ángulo 10. Son suplementarios porque entre los dos suman 180. Y hay unos que se llaman conjugados. Conjugados. Los ángulos conjugados entre los dos deben de sumar 360 grados. Entonces puede ser un ángulo de 300 y un ángulo de 60. De 60. Bueno, aquí me quedo arriba de la flechita y no me deja poner el símbolo de ángulo. Entonces hay que anotar eso también en lo que nos lo aprendemos. Para que yo esté hablando de ángulos complementarios, la suma de los dos tiene que sumar 90. Suplementarios, la suma de los dos tiene que sumar 180. Y si estoy hablando de dos ángulos conjugados, es porque entre los dos suman 360. Aplicando las definiciones vistas hace ratito, vamos a llenar la siguiente tabla. Entonces, dice que tenemos el ángulo 37. Necesitamos buscar su ángulo complementario. Recuerden que los ángulos complementarios deben de sumar entre los dos 90 grados. ¿Qué quiere decir? El complementario de 37 sería 53. O la suma de los dos es 90, por eso son complementarios, perdón. El complementario de 28 hay que ver un ángulo que al sumárselo a 28 me dé 90. Entonces, el ángulo 62 más 28 da 90. El que sigue no tendría complementario porque pues se pasa del 90, ¿no? O sea, no hay ningún otro número, a menos que estemos trabajando con negativos, pero comúnmente en esta parte nos van a pedir ángulos positivos. 120 tampoco tiene complementario. Si yo agrego otro, por ejemplo, agrego un 60, el complementario de 60 va a ser 30 grados. La siguiente parte nos pueden preguntar, encuentra el ángulo suplementario de 37.
o cuál es el ángulo suplementario de 37 o el número que les ponga. Recuerden que los ángulos suplementarios entre los dos deben de sumar 180 grados. Entonces, el suplementario de 37 es 143. El suplementario de 28 es 152 porque entre los dos suman 180. El suplementario de 93, ahí sí tiene, es 87. Del 120, pues es 60. Y por último, el complementario, el suplementario es 120. Puede que a lo mejor también nos pidan el conjugado. Quise ponerlos en una tablita para que fuera un poquito más rápido y quedaran los tres conceptos en la misma. Entonces, ángulo complementario conjugado de 37. Acuérdense que el conjugado debe de sumar 360 grados. Entonces vamos a poner aquí 323. En el que sigue 332, porque entre los dos suman 360. En el otro nos va a dar 267, luego 240 y por último, pues 300. Ángulos conjugados de los que habíamos marcado acá al inicio. O podríamos poner el ángulo 37 y el ángulo 323 son conjugados. ¿Por qué? Porque entre los dos suman 360 grados. Tenemos otro ejemplo donde podemos aplicar las definiciones anteriores. Entonces, el ejemplo de aquí nos dice, si el ángulo A mide 5x y el ángulo B mide x menos 6, ¿cuánto? Nos pueden preguntar cuál es el valor o cuánto mide cada ángulo. ¿Cuál es la medida del ángulo A? ¿Y cuál sería la medida del ángulo B? Se nos van a pedir los valores. ¿Cómo vamos a encontrar esos valores? Hay que regresarnos a la teoría a ver cuál definición es la que nos sirve para poder aplicar en ese ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier clasificación mientras respetemos las definiciones que nos están dando. Entonces, no sé si recuerden, pero el ángulo, voy a agarrar otro color. Si se regresan a la teoría, revisen cuánto mide todo el ángulo completo. Este ángulo que marca esa línea, acuérdense que ese ángulo mide 180 grados. Entonces podemos utilizar esa definición que viene siendo la del ángulo llano. Como los dos forman un ángulo de 180 grados, entonces hay que plantear una ecuación. Si yo sumo el ángulo A, que es 5x, más el ángulo B, que es x menos 6, entre los dos me tienen que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque forman un ángulo llano o porque entre los dos son ángulos suplementarios. Lo que quieran poner de definición es válido. Entonces, necesito encontrar el valor de x para el cual se cumpla esa ecuación. En esta parte necesitamos recordar cómo se despeja el valor de una incógnita. En este caso la x. Para encontrar ese valor necesito dejar la x sola. Recuérdense que se despeja con la operación contraria o se pasa para el otro lado con la operación contraria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este 6 lo puedo pasar del otro lado. Cuando me refiero del otro lado, me refiero al lado contrario del símbolo de la igualdad. Entonces, dejo las x de un lado y los números del otro. Como estoy pasando el 6 del lado derecho, va a pasar con signo contrario o la operación contraria, ¿no? Entonces, 5x más una x nos va a dar 6x y 180 más 6 me da 186.
En esta parte recordemos que cuando tenemos un número y una letra, eso quiere decir que es una multiplicación. Para quitar ese 6 de ahí hay que dividir o hay que pasarlo al otro lado dividiendo. Es la operación contraria. Entonces, la X sería 186 dividida entre 6 porque hay que quitar este número. Siempre que está a un ladito de la letra, siempre se pasa a la parte de abajo. Entonces, 186 entre 6 nos va a dar 31 y con eso tenemos el valor de X, el cual tenemos que regresar a sustituirlos en cada una de las ecuaciones para que nos dé el valor ya de cada ángulo. Entonces, si la X vale 31, el ángulo A, que es 5X, es multiplicar 5 por el valor que encontramos. Entonces sería 5 por 31, me da 155. Entonces el ángulo A mide 155 grados. Vamos a ver cuánto mide el ángulo B. Dice que es el valor de X menos 6. En este caso es 31 menos 6, que nos va a dar 25. Y ese sería el valor de B. Entonces, el valor de A vale 155 y el valor de B vale 25. Para saber si estamos bien, pues sumamos los dos, a ver si nos da entre los dos 180. Y esas serían las medidas de este ejemplo, de esos ángulos. Bueno, tenemos el problema 3 o el ejemplo 3, en el cual seguiremos utilizando las definiciones anteriores. En la figura a continuación dice que el ángulo 2 mide, aquí lo voy a poner, 143. Me pide encontrar cuánto vale el ángulo 1 y cuánto vale el ángulo 4 y el 3. Aquí puedes agarrar la figura que tú quieras para ir encontrando de uno por uno. Por ejemplo, pudieras agarrar que entre el ángulo 2, aquí lo voy a poner, ángulo 2 y el ángulo 3, si yo sumo esos dos, la suma de los dos debe de ser 180. Aquí le voy a poner un más. Si el ángulo 2 y el ángulo 3 se suman, entre los dos deben de sumar 180 grados. ¿Por qué? Si vemos la figura nos damos cuenta que entre los dos forman un ángulo de 180. Entonces, si ya tengo que el ángulo 2 mide 143, ¿cuánto le tengo que sumar para que me dé 180? Puedo ir así buscando de uno por uno o puedo hacer la resta directo. ¿Cuánto es 180 menos 143? Si hago esa resta o si aquí le pongo una X para luego despejar, me quedaría 180 menos 143. Entonces la X, que en este caso sería el ángulo 3, vale 37. Entonces lo pongo acá, 37. O pudiera haber usado a lo mejor el ángulo 2 más el ángulo 1. Esos dos también suman 180 grados. Entonces, si ya tengo el ángulo 2 y ahora le voy a sumar el ángulo 1, lo voy a poner acá, sería lo que estoy poniendo de verde. Si yo hubiera tomado esos dos, entonces vamos a ver que nos va a dar lo mismo. O sea, el ángulo de aquí de arriba, acuérdense que debe de ser igual al de abajo. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 3 debe de ser igual al ángulo 1 porque son opuestos por el vértice. Pero vamos a ver primero aquí, a ver si nos da 37 igual. Entonces, tengo el ángulo 2 que vale 143. Y le tengo que sumar el ángulo 1 que no sé cuánto vale. Entonces, lo único que sé es que entre los dos suman 180.
Entonces volvemos a lo mismo, dejamos sola la X y a 180 le restamos 143. Nos quedó la misma ecuación de arriba, entonces también nos da 37. Vamos a completando la figura, entonces aquí vale 37. Pudiéramos hacer otra ecuación aquí para encontrar que la suma de esos dos también da 180, pero aplicándolo directo pudiéramos poner que el ángulo 4 es igual al ángulo 2 porque son opuestos por el vértice, por lo tanto el ángulo 4 debe de medir 143 también. Entonces, en los ejemplos que tengan, tal vez vayan a plantear una sola ecuación para encontrar un ángulo y a los demás vamos a ir usando las propiedades de opuestos por el vértice o lo de complementarios, suplementarios, dependiendo la figura que tenga. Analicemos el siguiente ejemplo, en el cual nos piden que encontremos el valor de X y el valor de Z. Entonces, necesitamos saber cuánto vale este valor de X, el de Z y el de X. Puede que a lo mejor en el problema que les toque, diga, encuentra el valor de este ángulo, que a lo mejor aquí traigo un nombre, entonces prácticamente se van a hacer igual. Acuérdense que ustedes pueden tomar la medida o la base que casi siempre vamos a tomar es 180, 90 grados o 360 la vuelta completa. Entonces, tenemos que plantear una ecuación para resolverlo. Por ejemplo, para encontrar el valor de X, yo pudiera tomar estos dos ángulos, ya que forman un ángulo de 180. Entonces, me equivoqué. Dice 12X menos 4 más el otro ángulo, que es el de acá, 7X más 70, me debe de dar 180 grados. La suma de los dos son 180 grados. Entonces, de aquí en adelante es solo despejar. Voy a encontrar el valor de X resolviendo esa ecuación. Para resolverla, vamos a dejar las X de un lado. En este caso, me quedan del lado izquierdo y acuérdense, la base está o la referencia está en el signo igual. Del lado derecho yo tenía 180. Voy a agarrar otro color para que se distinga. Necesito pasar el menos 4 y el 70 hacia el otro lado, pero con la operación contraria. ¿Qué quiere decir? Voy a pasar el 70 negativo y voy a pasar el 4 positivo. 12 más 7 me va a dar, o sea, 12X más 7X me va a dar el número que le voy a poner aquí. Me va a dar 19X. Ahora voy a hacer la suma o la resta, o dependiendo de lo que les haya quedado a ustedes, de lo que quedó al lado derecho. A 180 le voy a restar 70 y luego le voy a sumar 4. Me da 114. Luego vamos a quitar el 19. Acuérdense que pasa siempre dividiendo. En este caso, voy a dividir 114 entre 19 y me va a dar el valor de la X. Entonces, mi X vale 6. Ya tengo la primera parte. ¿Cómo encuentro el valor de la Z? Hay dos maneras. Pudiera utilizar la propiedad de que estos dos ángulos que estoy poniendo con la flechita son iguales, o sea que el ángulo Z es igual a 7X más 70 porque son opuestos por el vértice, o pudiera plantear otra ecuación, la voy a poner acá abajo, poniendo que Z más 12X menos 4 es 180. Cualquiera de las dos me puede permitir encontrar el valor de la letra que me falta, la letra que estamos buscando.
Por ejemplo, aquí a veces va a ser un poquito más directo. Yo encontré que la X vale 6 y a eso le tengo que sumar 70. Si yo resuelvo esa ecuación, me va a dar el valor de la Z. Entonces ponemos 7 por 6 y lo que me dé más 70. Me dice que el ángulo Z mide 112 grados. Vamos a ver en la parte de acá, a ver si es cierto, a ver si nos da lo mismo. Y para que vean que cualquiera de las dos me puede servir, no es necesario hacer las dos, con que hagan una nada más es suficiente. Por ejemplo, aquí voy a tener Z más 12 por el valor de X que encontré, menos 4 tiene que ser 180. Entonces, hay que recordar la jerarquía de operaciones. Acuérdense que primero necesitamos hacer las multiplicaciones, que en este caso sería 12 por 6. Lo voy a poner aquí. Menos 4 tiene que ser 180. Para dejar la Z sola, pues vamos a pasar los números del otro lado. El 72 pasa negativo y el 4 va a pasar positivo. Resolvemos esa parte. Sería 180 menos 72 más 4 y me va a dar 112 también. Si se dan cuenta, nos dio lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos propiedades que utilice, ya sea la de que es porque son opuestos por el vértice o porque entre los dos suman 180, me va a dar la respuesta o me va a dar el resultado. Por último, tenemos otro tipo de ángulos, los cuales se obtienen a través o a partir de rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Qué quiere decir eso? Tengo dos rectas paralelas que nunca se van a juntar y las atraviesa una línea, otra línea cualquiera, puede estar acomodada de diferente manera, no hay problema. Entonces, cuando tenemos un problema similar a este, antes de empezar a trabajar con ellos, necesitamos saber cuáles son los ángulos que se forman en este tipo de figuras. Los primeros que tenemos son los ángulos internos. Entonces, internos, los que están dentro de las paralelas. En este caso sería el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. O sea, estos que están aquí adentro son los ángulos internos. En este caso, vamos a tener que el ángulo C es igual al ángulo F por un ratito más que vamos a poner que son alternos internos, se les va a llamar también. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así para, ahorita les explico esa parte. Los ángulos internos son los que acabamos de poner ahí. Hay otros que se llaman ángulos externos. ¿Quiénes son los ángulos externos? Pues su mismo nombre lo dice, los que están por fuera. En este caso, por ejemplo, sería el A, el B y el G. Entonces, A, B, G y H son ángulos externos. Hay otros ángulos que se llaman ángulos alternos. Aquí sí, me voy a detener un poquito. Ángulos alternos. Alternos, lo voy a poner así. Alternos internos y alternos externos. O sea que se están alternando. Voy a borrar esto para que sea un poquito más, no se me vaya a enredar entre tanto color. Ahora sí.
Los ángulos alternos internos, o sea, los que están por dentro, pero uno de un lado de la transversal y el otro del otro. Por ejemplo, si agarro este de aquí, el ángulo C es alterno interno del ángulo F. Y ahí van a ser iguales. C es igual a F. También voy a tener los otros dos, que es el ángulo E, es alterno interno con el ángulo D y van a ser iguales. Cuando veamos problemas, seguramente vamos a tener algún acomodo. Por ejemplo, aquí puede que me dé el ángulo B o el ángulo B y que me pida que encuentre el ángulo F. Entonces yo pudiera decir que el ángulo B es igual al ángulo C, por lo tanto va a medir lo mismo que mide el ángulo F porque son alternos internos. Entonces vamos a ir anotando esa parte para que sea un poquito más fácil o para tenerla a la mano mejor al momento de que hagamos los problemas. Entonces alternos internos serían esos y van a ser iguales C y F y E y D. Los alternos externos, o sea, por ejemplo, la A y la H están por fuera de las paralelas y uno por cada lado de la transversal. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo H, por lo tanto, el ángulo B, que es este de acá, va a ser igual al ángulo G. Hay que ir anotando esa parte. Hay otros que se llaman ángulos correspondientes. Son los que vamos a manejar en este curso o en esta clase. Entonces, los ángulos correspondientes, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, yo tengo esta figura de aquí de abajo. ¿Qué pasaría si yo tomo esta figura, la recorto o la parto como ustedes quieren y la pongo acá encima de la otra que está acá, haciendo que este vértice coincida con el de aquí? Los ángulos correspondientes van a ser, por ejemplo, aquí el E es el ángulo correspondiente a, es como si este ángulo yo lo agarrara y lo pusiera acá arriba y van a ser iguales, porque son ángulos correspondientes. Si yo agarro el F y lo subo a la parte de arriba, lo empalmo con esta figura, sería el ángulo F es igual al ángulo B y así con cada uno. El ángulo G, yo lo agarro y lo empalmo con la figura de arriba, va a ser igual al ángulo C y por último el ángulo H va a ser igual al ángulo D. Son los ángulos que más vamos a manejar. Hay otros que se llaman ángulos conjugados y ángulos colaterales o suplementarios, pero prácticamente si nos aprendemos estos, vamos a estar manejando la mayoría o vamos a estar resolviendo la mayoría de los problemas con estas definiciones. Entonces, veamos un ejemplo donde vamos a poder aplicar esto de aquí. El siguiente problema nos dice, en la figura a continuación, las rectas G es paralela a la recta N. Hallar los valores de la Y y la Z. Entonces, vamos a tener que regresar un poquito a las definiciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior para ver cuál de todas nos sirve. No sé qué. Para ver cuál de todas nos sirve para poder resolver ese problema. Entonces, tengamos a la mano estas definiciones y veamos cuál es la que se cumple. Ahora sí. Entonces, nos dan que encontremos los valores de esas letras. Para eso necesitamos analizar la figura que nos tocó. No nos va a tocar probablemente la misma figura, puede estar ladeada. Hay que identificar cuál es la recta paralelas y cuál es la transversal o la que cruza por las paralelas.
Si yo agarro esta figura y la subo y la pongo acá arriba, la empalmo o la subo como le quieran decir, acuérdense que había unos ángulos que se llamaban ángulos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Esto que estoy marcando aquí, yo lo subo, coincide con el ángulo este que está acá. Entonces, esos dos ángulos son correspondientes. Acuérdense, le voy a poner aquí ángulo A. El ángulo A es igual a 72 grados porque son correspondientes o van a medir lo mismo. Entonces, ¿para qué hice eso? Pues para ver o para poder utilizar la otra parte que se formó. Si yo tomo y selecciono esa parte que estoy poniendo de verde, yo tendría que Y más el ángulo A deben de ser igual a 180 grados. Casi la mayoría de estos problemas va a ser así, identificar una propiedad de las que vimos, ver cuál ángulo le corresponde para ver dónde acomodarlo y que sumen 180. Entonces, de aquí puedo obtener el valor de la Y. ¿Cómo le voy a hacer? Pues la A, ya dijimos, vale 72. ¿Qué número le sumo a 72 para que me dé 180? Si no quiero estar adivinando, pues despejo. ¿Cuánto es 180 menos 72? De ahí me va a salir el valor de la Y. Entonces ponemos en la calculadora 180 menos 72 y me da 108. Dice que la Y mide 108 grados. Entonces aquí mide 108. Ya tengo la primera letra. ¿Cómo voy a encontrar la otra? Pudiéramos tomar diferentes medidas, voy a borrar aquí, o diferentes definiciones de las pasadas a la cual vamos a llegar a los mismos resultados como los ejemplos que les puse anteriormente. En esta vez voy a poner el más directo o el más obvio. Por ejemplo, aquí, este ángulo que estoy marcando de verde es igual a este de acá. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces yo voy a tener que el ángulo Y es igual a 5z menos 22 porque son opuestos por el vértice. Pero acá en el renglón pasado yo encontré que Y vale 108. Entonces vengo y lo pongo y ya nada más voy a tener que resolver la ecuación que me quedó. ¿Cómo la voy a resolver? Otra vez necesito dejar la letra que estoy buscando solo. ¿Cómo le voy a hacer? Hasta el último quito el número que está con esa letra. Entonces, paso este menos 22 del otro lado del igual. Me va a quedar positivo. Y para quitar este 5, tendría que dividirlo entre el número que me dé esa suma. Entonces va a ser 108 más 22, me da 130. Dividido entre 5, me da el valor de z. Entonces va a ser 130 entre 5, lo voy a poner acá, me da 26. Dice que la z vale 26 grados. Entonces, si nada más me pide encontrar el valor de esas letras, pues esas serían mis respuestas. Si aquí me marcaran y me dijeran que cuánto mide este ángulo, pues vamos a ver si es cierto que mide lo que mide la Y, que es 108. ¿Cuánto es 5 por la z que encontramos y le restamos 22? Si eso nos da 108, quiere decir que estamos bien. Entonces sería 5 por 26 menos 22. Si lo ponen en su calculadora, sí les va a dar 108. Esa sería como la comprobación del problema ese. Vamos a tener que hacer un video aparte para enfocarnos a resolver puros problemas de todas las definiciones que vimos aquí, para que
tengan un poquito más de práctica o les pueda ayudar a resolver un poquito más de dudas sobre este tema. Entonces, por lo pronto sería todo. Espero les sirva y les sea útil. Estaré subiendo más videos. Recuerden suscribirse a mi canal para que puedan estar al pendiente de cada video que se sube. Nos vemos.